conforme van las cosas en el debate acerca de la descentralización y la regionalización, que ha pasado por un debate que ha empezado pues por verdaderos escándalos y dudas acerca de su efectividad. Él, junto con un conjunto de especialistas de la Universidad del Pacífico, ha preparado una Agenda 2014, propuestas para mejorar la descentralización, que se presenta mañana en la universidad, en el auditorio de la universidad, a las 8 de la mañana. Es un planteamiento interesante porque son investigaciones de varios profesionales de esta destacada universidad, orientadas a consolidar a un mejor país, con una serie de propuestas, cada una sin duda interesante. Bienvenido, señor Carlos Casas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Como le señalaba, bueno, sin duda estamos hablando de algo que viene exactamente en el momento exacto, por así decirlo. La evaluación no es muy positiva, y tan poco positiva es que también se ha ido de alguna manera en este país que tiende a las polarizaciones de blanco y negro. Entonces ahora empieza a decirse la regionalización, la descentralización ha fracasado, eso no puede funcionar, y entonces no tenemos el justo medio. No hay duda que para el país es absolutamente central un proceso de regionalización para poder lograr, en virtud de la variedad, la unidad, ¿no es cierto? Un poco como ha ocurrido en Francia, en España, en Alemania, en Inglaterra, en todas partes, en realidad en Estados Unidos mismo. ¿Qué cosa es lo que en definitiva se puede percibir como distorsión y como, pese a las dificultades, aspectos positivos en el desarrollo regional? Bueno, también como la experiencia internacional lo muestra, todos los procesos de descentralización son evaluados y siempre son a prueba y error. Quizás esta crisis, entre comillas, que podemos mencionar que está teniendo el proceso de descentralización, sea la oportunidad para poder avanzar mucho más y mejorar muchas cosas. Lo que nosotros proponemos es dar un paso adelante, o sea, más bien en vez de centralizar, mejorar los mecanismos que permitan que la descentralización funcione. ¿Y a qué me refiero con esto? Siempre se le echa la culpa a los gobiernos regionales y locales, pero el gobierno nacional tiene buena parte de la culpa de lo que puede estar ocurriendo. Un proceso de descentralización implica un acompañamiento permanente por parte del gobierno nacional, monitoreo, que el rol rector, que quien mande es el nivel nacional, y dentro de lo que el gobierno nacional establece, los gobiernos regionales y locales son los que pueden moverse. Entonces, allí creemos nosotros que ha habido varios problemas. En primer lugar, el rol conductor del proceso. Existió un Consejo Nacional de Descentralización que fue debilitado, que fue eliminado, después fue reemplazado por una Secretaría de Descentralización en la presidencia del Consejo de Ministros, que no ha jugado hasta ahora ningún rol. En toda esta crisis que hemos tenido, nadie le ha preguntado la opinión a esta Secretaría de Descentralización, y más o menos lo que tenemos es que el proceso se siente que va al garete. Entonces, esto creo que es muy importante porque dentro de esta confusión, esta falta de presencia del nivel nacional, los gobiernos regionales y locales se sienten tentados a dar un paso adelante a ver qué pasa, ¿no? A ver, me salto a la regla a ver qué pasa, y etcétera, y al final lo que tenemos es un problema como el que estamos viendo ahora, ¿no? Una cosa pues que es una gran debilidad política, el acierto-error, ¿no es cierto? Que también pues es una cosa que hay que tener ciertas reglas de juego. Ahora, quiero preguntarles un aspecto puntual, porque tenemos aquí el listado de los temas, ¿no? Gobernabilidad, finanzas subnacionales, el fideicomiso, educación, las asociaciones público-privadas, etcétera. Pero hay un aspecto que también se ha señalado, y es que nosotros tenemos, digamos, en el gobierno central, presidencia, poder judicial, ejecutivo y legislativo. De modo que allí hay de alguna manera mecanismos de estudio y vigilancia mutua, ¿no es cierto? Uh-huh. En el caso de los gobiernos regionales, lo que se ha señalado es que de alguna manera había una libre disponibilidad, primero porque no tenían una cámara interna, como suele ocurrir en algunos otros aspectos. Luego el Poder Judicial también mostró en eso debilidad. Y había todo un espacio para el cual, en realidad, la discrecionalidad de la cúpula gobernante ha sido perniciosa. Uh-huh. ¿Eso es exacto? Es decir, que se necesitaría mayor auditoría, presencia de la Contraloría y mecanismos en el propio contexto de cada región para que exista también un juego de oposición.
Sí, yo creo que ahí es importante. Todas las instituciones del nivel nacional, a veces uno percibe que tienen miedo de los gobiernos regionales, digamos, y allí es donde surge un problema bien importante en la estructura del Estado peruano. Es básicamente que hay un rol de rectoría, hay alguien que pone las reglas, y lo que ocurre es que ese alguien que pone las reglas no las sabe hacer cumplir. Entonces, ante ese vacío, justamente surge todo este desorden. Y esto se da tanto a nivel del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de la Contraloría, inclusive del mismo Congreso, en donde lo que uno puede ver es que no existen mecanismos efectivos de control. Las autoridades regionales y locales. Claro, pues es que ya de plan, ¿no? Tal como están las cosas, el parlamentario es mucho menos significativo en la región frente al presidente regional. Así es. Antes era el enviado especial, digamos. Claro, de hecho, lo que se ha sentido ahora es que inclusive que algunos parlamentarios son como emisarios socios de los presidentes regionales, que son los que tienen el poder. Entonces, ahí está habiendo una tergiversación. Entonces, lo que nosotros proponemos es, bueno, aparte de siempre mejorar el sistema político, es caminar también en cuanto a lo que es efectivos mecanismos de coordinación. El gran drama del Perú, y por el cual muchas de las reformas no se pueden llevar a cabo, es que no existe coordinación entre los niveles de gobierno, y es más, entre los mismos ministerios no existe coordinación. Entonces, este tema que nadie lo quiere analizar ni lo quiere mencionar profundamente, creo que está en la base de por qué muchas de las políticas públicas tienen problemas a la hora de ejecutarse. En áreas sensibles como educación y salud, por ejemplo, todos coinciden en que esos son dos de los temas fundamentales, además de la seguridad ciudadana, pero educación y salud, servicios básicos. ¿Cómo ha marchado el proceso de descentralización y por dónde podemos encontrar una salida a las evidentes carencias que se han encontrado? A ver, lo que nosotros podemos decir es que ha habido un problema en el proceso. Cuando se analiza, cuando se revisa la legislación, la descentralización de la educación y de la salud era una de las últimas etapas, porque primero había que ir consolidando en actividades menos complejas como salud y educación para descentralizarlas y al final descentralizarlas. Sin embargo, por consideraciones políticas, esto se cambió. Y primero se empezó con la descentralización y la educación, perdón, con la salud y la educación. Y eso a lo que nos llevó es a una serie de incongruencias e inconsistencias y faltas de coordinación que en la práctica lo que ha llevado es una de las razones por las cuales también hemos tenido una reducción en la calidad de la educación que ahora se está tratando de revertir y también en la salud. Sin embargo, lo que se busca ahora y una de las propuestas que tenemos, por ejemplo, dentro de Agenda 2014 es fomentar las asociaciones público-privadas en educación. ¿No? Esto no significa privatizar la educación, sino que sigue siendo una responsabilidad de interés público y vigilada por el Estado, pero, por ejemplo, si vemos experiencias como los colegios Fe y Alegría y algunas otras muy pequeñas, lo que vemos es que cuando... Ahí lo que pasa es que cuando hay confluencia, ¿no? Ahí lo privado no es necesariamente empresarial comercial. Así es. Lo privado es un concepto en realidad más de ciudadanía, en realidad, de que la comunidad puede tener una serie de otras iniciativas educativas y el Estado empalmar con ellas, aprovecharlas, aprobarlas, en fin. La idea es sumar recursos. Lo privado suena inmediatamente a educación privada, que es cara, que es elitista. Aquí creo el problema, y por eso la idea es tratar de romper estos mitos, ¿no? La idea es básicamente que el sector privado, entiéndase la sociedad civil, si uno quiere, puede contribuir tomando la administración de un colegio, tratando de obtener fondos adicionales para mejorar la administración de un colegio, y eso definitivamente puede redundar en la mejora en la calidad de la educación. Ya. Bueno, volvemos entonces a cómo lograr un sistema de, no llamaremos de vigilancia, pero sí de acompañamiento de la relación armónica que debe existir entre regiones y ejecutivo. A ver. Y que no solamente sea de crítica, sino decir, bueno, de iniciativas, decir, oye, hagan esto, muévanse por acá, en fin. Algo que sea una superestructura que permita en realidad estar haciendo el análisis. De repente es el mundo universitario, de repente puede ser una entidad de investigación menos teórica y más práctica, ¿no? Objetivación de problemas. Creo yo que podemos jugar un rol importante, pero también creemos que el Estado no puede dejar de lado esa responsabilidad. Creemos que, por ejemplo,
siempre se ha pensado y se ha discutido con muchos políticos, lo he visto yo, en donde se creía que la descentralización tenía un fin. La descentralización es un proceso permanente y no lo podemos dejar de lado. Lo que se ha hecho es, se ha dejado de lado y por eso tenemos los problemas que tenemos ahora. Por eso es que el rol rector, en donde se pueda fortalecer a la Secretaría de Descentralización, se puede establecer alianzas con las universidades para tener propuestas, para establecer sistemas de vigilancia, sistemas de monitoreo. El proceso de descentralización peruano, nadie sabe si ha servido para mejorar o no la calidad de vida de la población. Simplemente se hizo por consideraciones políticas y aquí básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es un tablero de indicadores donde la universidad obviamente puede participar, en donde tengamos unas señales de alerta, donde van surgiendo los problemas, donde se va deteriorando la calidad de los servicios públicos, donde van apareciendo problemas en las finanzas subnacionales. ¿Para qué? Para de esta forma poder intervenir con políticas que puedan corregir esto, y cuando la situación es muy grave, situaciones de excepción en donde el gobierno nacional puede intervenir un gobierno regional, un gobierno local. Creo que eso también hay que tener en cuenta, que siempre el objetivo final de un proceso de descentralización es la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Y no se ha podido constatar eso todavía? Si es que sirvió, que si de pronto sin la descentralización, y eso puede parecer un sacrilegio para muchos, manteniendo la antigua administración, no el centralismo, pero el antiguo modelo de administración, hubiera podido de pronto mejorar más rápidamente la situación de algunos sectores de Perú? No se tiene esa información. Se buscó tener líneas de base al inicio del proceso, pero no se tuvo. Entonces, bueno, por lo menos ahora creo que estamos a tiempo de poder establecer estas líneas de base. Esto se puede hacer coordinadamente con esta estrategia de presupuesto por resultados que hay a nivel nacional, donde las municipalidades se van integrando para ir viendo cómo es que va mejorando la calidad de vida de la población. Cuando hablamos de la descentralización y de mejorar este proceso que todos entienden necesario e indetenible ya, también, y del gobierno se ha dicho, ¿no?, la posibilidad de revisar cómo se distribuye el canon, qué papel juega el canon y su redistribución eventual. Bueno, ahí hay varias cosas que también las abordamos en esta iniciativa. Uno es, el canon ha generado una seria distorsión en las finanzas subnacionales. Lo que tenemos es, el ejemplo lo calculamos es, Echarate el año 2013 recibió 12.500 soles por habitante, la municipalidad por canon. Y otra municipalidad en Amazonas, que no tiene canon, recibió 20 céntimos por persona. Esto genera una gran disparidad. Claro. Entonces, lo que tenemos es varias cosas. Una de las propuestas que tenemos es, dado que el canon tiene una alta volatilidad, porque aquellos que reciben mucho dinero, cuando no lo reciben, presionan para... que se les ha quitado. Exactamente, lo ven como un derecho adquirido. Lo que planteamos nosotros es el establecimiento de fondos de estabilización, que justamente impidan que haya esta fluctuación muy fuerte. Por otro lado, otra cosa que proponemos es una proporción del canon, debería ir un fondo de solidaridad para que las zonas pobres que no tienen canon puedan recibir dinero, y para que los gobiernos regionales y locales no sientan que es solamente redistribución con su dinero. El gobierno nacional podría poner también dinero, en este caso sumando, para tratar de compensar a estas entidades. Y lo que también proponemos es, si es inviable modificar el canon, en el sentido que ya está la distribución y es políticamente muy complicado, tenemos otros instrumentos. Por ejemplo, hay otra transferencia que no se menciona mucho, pero que históricamente ha sido la más importante, que es el Foncomún, el Fondo de Compensación Municipal. Y este Fondo de Compensación no compensa nada. Simplemente lo que hace es, la desigualdad que tiene el canon la mantiene, cuando lo que debería hacer es justamente tratar de compensar, para tratar de evitar justamente estos desequilibrios que a la larga son fuentes de conflictos entre los gobiernos regionales y locales. Ahora, ustedes han tocado algunos temas que son claves, que realmente no siempre son materia de discusión cuando se habla de regionalización y descentralización, sobre todo porque la corrupción ha ocupado mucho espacio. Gestión de residuos sólidos, que son cosas muy concretas, pero que tienen sin duda, son satisfactores de necesidades públicas, y la población consideraría que hay mejoras gracias a eso, ¿no es cierto? La pesca artesanal. Y luego, en realidad, analizar con mucho más cuidado el soporte básico de nuestra economía, que es la pequeña y mediana empresa. Así es. Que no la estamos estudiando ni damos, no digo facilidades, sino en realidad una conceptualización de política en función de esas realidades. Eso es así
Ustedes confían en que eso puede ser, si Confiamos usted quiere, en que- revolucionario, es decir, cambiar la perspectiva. Pues la gente no se queja por gusto, la gente se queja porque hay inefectividad. Y allí lo que hay que tener en cuenta es que siempre se ha pensado a los gobiernos subnacionales, regionales o locales como meros administradores, pero en muchos países juega un rol muy importante como promotores, y eso es un rol importante, y por eso la propuesta que va en el sentido de que los gobiernos regionales, que a veces uno no tiene claro qué hacen, ¿no? Porque con las municipales sí nos queda claro, Sí. con el gobierno nacional, pero los gobiernos regionales podrían impulsar justamente este tipo de emprendimientos, este tipo de asociatividad, por ejemplo, empresarial, que permita justamente aprovechar mercados, generar oportunidades para el desarrollo económico de la zona. Es algo en donde uno, cuando visita los gobiernos regionales, realmente ve que las gerencias de desarrollo económico tienen muy poca capacidad, y en este caso deberían ser ellos los llamados, porque tienen una visión más amplia que un distrito, a tratar de encontrar que productores de un distrito y de otro distrito, de dos provincias, se pueden juntar y se puede vender, se puede hacer inteligencia comercial en el sentido de poder establecer dónde está la demanda, qué productos se necesitan, y creo que ese es un rol bien importante que hasta ahora los gobiernos regionales no lo han tenido y no lo han asumido. Muy bien, bueno, muy interesante, la verdad, doctor Carlos Casas. Me parece una contribución importantísima. Vamos a ver si tenemos ocasión luego de poder conversar ya sectorialmente sobre ciertos aspectos. Le dejo planteada también la posibilidad de estudiar si es positivo o no que se establezcan asambleas regionales legislativas. Perfecto. Lo dejamos allí. Lo dejamos ahí. Muchas Muchas gracias, y de nuevo la invitación para mañana a las 8 de la mañana en la universidad. Muy bien, muchas gracias. Gracias.